Overlord es un universo de fantasía en el que la diferencia de poder no solo se ve determinada por los niveles de los personajes, sino que también los objetos que tengan estos pueden determinar si un personaje es absurdamente poderoso o es un simple estorbo contra enemigos realmente equipados. Pues incluso no importa que seas un ser lleno de objetos divinos en ti, si te enfrentas a un objeto de clase mundial, estás completamente jodido. Los objetos de clase mundial son objetos capaces de cambiar la realidad misma, eliminar la existencia por completo de alguien o atrapar ejércitos enteros en dimensiones paralelas. Así que ve por palomitas, acomódate un rato y disfruta este video en el que conocerás los objetos de clase mundial. En primer lugar, hay que recordar que la trama de Overlord se originó en el juego de Yggdrasil, cuya temática se movía en torno a diferentes mitologías, pero la predominante era en base a la mitología nórdica. Sin embargo, la utilización de mitos nórdicos solo se usó para construir su propia historia. Es decir, si bien se basa en conceptos y nombres nórdicos, no los sigue al pie de la letra. Así que lo que mencione aquí del lore del juego no lo tienen que tomar como algo fiel a la mitología nórdica. Ahora, les planteo esta duda. ¿En verdad son tan increíbles estos ítems mundiales? Para responder este cuestionamiento, primero les quiero hablar de cómo estaban clasificados todos los ítems dentro del juego de Yggdrasil y así hacer una comparación. Los ítems tenían una clasificación de 8 rangos de acuerdo a la cantidad de sus datos. A mayor cantidad de datos era mayor el grado o el rango del ítem. La clasificación empezaba desde el rango más bajo hasta el más alto. Sus nombres eran muy sencillos: rango bajo, medio, alto, superior, legado, reliquia, legendario y divino, siendo este último de los objetos más poderosos del juego. Además, también habían otras clases de objetos especiales llamadas ítems artefactos, ítems de campeones del mundo, armas de gremio y, obviamente, ítems mundiales, siendo estos los más poderosos del ranking, pero con diferencia. Quiero aclarar un poco de que los ítems artefactos eran aquellos que los jugadores no podían crear y tenían estadísticas y habilidades fijas, siendo incapaces de ser alterados por cristales de datos. Estos podían variar en rango de poder, pudiendo haber desde artefactos de rango bajo hasta artefactos de rango legendario o quizás hasta de rango divino. Los de clase de campeón de mundo eran ítems creados y otorgados como premios por los maestros de juego de Yggdrasil a los ganadores de los torneos oficiales marciales celebrados en los respectivos 9 mundos de Yggdrasil para los campeones específicos de cada mundo. Por ejemplo, tenemos la armadura de plata puro, cumplimiento de la ley, de Touch Me. Las armas de gremio eran como ítems de clase divino, pero con una gran cantidad de datos. Estos se conseguían al usar cristales de datos del tipo botín extremadamente raro. No solo eso, tales ítems debían ser forjados de materiales ultra raros trabajados de la mano de un herrero experto de alto nivel, dando como resultado la creación de armas poderosas y de calidad suprema. Además, también dentro de la trama de lo que es Overlord, habían algunos ítems del posterior nuevo mundo, es decir, del mundo al que fueron transportados los jugadores de Yggdrasil, que no se pueden clasificar en el sistema de rangos provenientes del juego, ya que, recordemos, el nuevo mundo es una realidad fantástica y no un videojuego como lo era Yggdrasil. Dichos objetos del nuevo mundo, que no se pueden clasificar en el sistema de Yggdrasil, son los ítems creados por la magia salvaje, forjados a través de la utilización de almas. Presumiblemente son bastante poderosos dependiendo del usuario. O también están los ítems creados por artesanía rúnica. Como dato adicional para este apartado, los ítems de pago que existían en Yggdrasil no estaban representados dentro del rango de poder que anteriormente les expuse. Se podría decir que eran como artefactos, podían tener efectos en todos los rangos de nivel, excepto en los más altos. Expuesto lo anterior, se debe explicar del por qué se les llama ítems de clase mundial, y para ello hay que profundizar un poco en el lore de este videojuego llamado Yggdrasil del año 2126.
El árbol del mundo de Yggdrasil estuvo una vez cubierto de incontables hojas. Sin embargo, un día apareció un monstruo gigantesco y devoró las hojas. Como tal, las hojas fueron destruidas una a una hasta que solo quedaron 9. Estas 9 hojas restantes se convirtieron en las predecesoras de los mundos llamados Asgard, Alfheim, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Niflheim, Helheim y Muspelheim. Sin embargo, el monstruo que devoró las hojas del árbol del mundo perseguía implacablemente a las 9 hojas restantes. Esa era la historia del juego. Los jugadores debían adentrarse a lo desconocido y enfrentar los peligros para proteger su propio mundo. Pero entonces, ¿qué representaban los ítems de clase mundial? Estos ítems son equivalentes a hojas caídas del árbol del mundo. Es decir, estos ítems son las obras de mundos que pudieron existir, y por lo tanto, cada ítem mundial equivale a un mundo, siendo el caso del por qué poseen una enorme cantidad de poder. De hecho, muchos ítems de clase mundial tienen cantidades extremadamente anormales de poder. Muchos jugadores habían expresado la opinión de que estos ítems estaban demasiado desequilibrados, pero los desarrolladores del juego se limitaron a responder: las posibilidades del juego no son tan pequeñas, y no mostraron ninguna intención de cambiar estos desequilibrios. Estos ítems, por lo tanto, tenían la capacidad de desbalancear el juego. Literalmente, algunos eran capaces de cambiar las reglas del mismo, y cuando sucedía, los desarrolladores debían actuar en consecuencia y, dado el caso, reprogramar el juego agregando parches con los cambios provocados por estos ítems. Ahora, un límite que tenían estos ítems es que estos no podían afectar a jugadores que tenían alguna clase especial, posiblemente clases como campeón del mundo o desastre mundial, o que tuvieran equipados un ítem de clase mundial, ya que al equiparse uno de estos objetos se les confería al usuario algo llamado protección mundial. Y es que un poseedor de un ítem de clase mundial no puede ser afectado por otro ítem de clase mundial y viceversa. En otras palabras, ¿recuerdan lo que ocurrió en la primera temporada del anime cuando Shaltir es controlada mentalmente? Pues bien, si ella hubiera llevado uno de estos ítems cuando la atacaron con Caída del Castillo y la Nación, no hubiera sido controlada mentalmente, salvo que ella lo hubiera querido. Porque, como dato adicional, en una actualización posterior del juego le dieron la capacidad a los usuarios que tenían protección mundial el aceptar ser afectados o no por un efecto de otro ítem de clase mundial. Además, se descubrió más adelante en la obra que en el nuevo mundo los seres capaces de emplear magia salvaje no se ven afectados por las habilidades de estos ítems, ya que su sistema mágico parece conferirles una especie de protección mundial, y esta lógica funciona directamente a la inversa. La magia salvaje no afecta a aquellos que tienen la protección mundial. Ahora, vamos a lo que nos interesa. Se sabe que existían 200 ítems mundiales, los cuales estaban repartidos en los 9 gigantescos mundos, y la forma de obtenerlos era totalmente desconocida y completamente diferente la una de la otra. Poseer solo uno de estos ítems, de entre los millones de jugadores que había, era ya una gran hazaña. La reputación de los propietarios se elevaba a lo más alto, siendo respetados y temibles en partes iguales. Es que era un juego hiper popular, habían millones de jugadores y habían solo 200 ítems mundiales. Si tú conseguías uno, te convertías automáticamente en leyenda. Y pese a que se puede decir que los ítems de clase mundial están en la cúspide de la jerarquía de ítems, en realidad no todos son tan poderosos, ya que sus habilidades se podían enfocar en mecánicas diferentes que no cabían en lo que era combate. Aún así, siempre, sin importar qué mecánica tenían, eran considerados como cartas del triunfo. Cada uno contenía un poder único y podían ser usados una gran cantidad de veces con algunas limitaciones en base a sus respectivas habilidades. Algunos incluso permitían a los jugadores exigir a los administradores cambiar una parte del sistema del juego. Por supuesto,
No todos los ítems mundiales tenían ese tipo de habilidades. La diferencia de poder de algunos era tan significativa que se podría decir que eran un rango incluso más alto en poder. Esos ítems mundiales eran especiales y se les conoce como los 20. Los 20 son ítems de clase mundial con un poder tan grande que si ya de por sí un ítem de clase mundial está desbalanceado, estos es que directamente no tienen rival alguno. Son tan absurdamente poderosos que solo podían usarse una vez antes de desaparecer. Por tanto, para un jugador sería lamentable hacer uso de alguno de estos, incluso si se trataban de cartas del triunfo definitivas. De nuevo, imagínate que de entre millones de jugadores conseguías uno de estos objetos de los 20, que solo tenía un solo uso. ¿Por qué utilizarías este tesoro tan legendario? De estos ítems de los 20 conocemos el nombre de 5 que a continuación se los mencionaré y les brindaré la información que hay sobre ellos. Longinus elimina completamente la existencia del objetivo a expensas de la propia existencia del usuario. Es tan brutal que eliminaba los datos de los afectados, es decir, les eliminaba por completo el personaje. Solo podían ser resucitados con efectos de otro ítem de clase mundial. No había otra forma de hacerlo, volviendo inútil la utilización de ítems de pago o magia de resurrección. Si alguien lo usaba contra un NPC de una base de gremio, no solo borraría al NPC en cuestión, sino que incluso los niveles empleados en el NPC se perderían para siempre. Sus efectos en el nuevo mundo son desconocidos. Como opinión personal, me gusta creer que al volverse este un objeto real, por ser transportado al nuevo mundo, este efecto ha cambiado y directamente es que borraría a los afectados totalmente de la historia, su pasado y su presente. Aunque de nuevo es algo personal. Imagino que directamente elimina la existencia de alguien, no tiene por qué ser necesario de que lo elimine de la historia, pero me gusta creer que ese es su efecto en el nuevo mundo. Ahura Mazda tiene un potente efecto desconocido, sobre todo ser con karma negativo. Este efecto puede cubrir el área de un mundo entero. Superación de los 5 elementos. Tiene el poder de pedir a los desarrolladores un cambio en el sistema mágico de Yggdrasil. Este me hace pensar, nuevamente, es mi opinión, que fue utilizado por los 8 reyes de la codicia en el Nuevo Mundo, ya que fueron ellos quienes introdujeron la magia por niveles de Yggdrasil en esa realidad. Ouroboros funciona igual que superación de los 5 elementos, pero al parecer iba más allá, pudiendo modificar mecánicas del juego. Este ítem fue usado una vez contra Ainsworth para negarles la entrada a un mundo. Salvador del mundo. Es considerado el más poderoso ítem de clase mundial. Inicialmente es un objeto que solo tiene el poder de un garrote ordinario, pero puede crecer en fuerza y poder sin límite. Tal es su capacidad que un solo enemigo con este ítem podría conquistar todo Nazarick, incluso en el apogeo de su poder y con todos sus miembros presentes. Como mencioné antes, además de estos ítems que entran dentro de los 20, existen 180 ítems de clase mundial más, los cuales no desaparecerán al ser usados una sola vez. A continuación, les mencionaré los que se conocen a día de hoy y sus efectos, si es que hay información al respecto. Atlas. Se desconoce cuál es su poder. Fue el primer ítem mundial que obtuvo el clan Nine Own Goal, es decir, el clan que posteriormente se convertiría en Ainsworth. Pero, lastimosamente, luego fue robado por un gremio enemigo y nunca fue recuperado. Trono de Reyes, ítem del cual su habilidad o poder son aún desconocidos. Lo único claro es que da un buff a su propietario, siendo este la protección mundial, la máxima protección que otorgan estos ítems. Fue obtenido por el gremio Ainsworth como premio al conquistar Nazarick en el primer intento. Se teoriza
que Trono de Reyes protege el interior de Nazarick para no verse afectado por los efectos de ítems mundiales enemigos, evitando la vigilancia mágica, creando una contramedida anti-adivinación y anti-espionaje. De hecho, cada vez que se nos enseña la Sala del Trono, vemos este ítem de clase mundial que cuida de las posaderas del Supremo. Piedra calórica. Es un ítem de clase mundial consumible, del tipo solicitud a los administradores del juego para pedir un material de elaboración para la creación de diversos ítems. No solo eso, es posible volver a obtenerlo de la misma forma si se cumplen ciertas condiciones. Esta es el de reunir en un solo lugar vastísimas cantidades de minerales prismáticos de una de las 7 minas ocultas y luego dejar que se consuman para generar otra piedra calórica. Nubo, uno de los miembros de Ainsworth Gaunt, propuso hacer un núcleo de golem empleando el ítem mundial, pero algunos de sus compañeros pidieron el hacer armas o armaduras del material que pedirían a los maestros de juego. Siendo ese el caso, se desconoce en qué se utilizó. Tengo que aclarar también una pequeña confusión que generó algunas traducciones por parte de los fans del volumen 11 al español de la novela ligera, y es que los enanos usaban para su cotidianidad algo llamado piedra térmica y no piedras calóricas. Ginnunga Gap es el ítem mundial más poderoso contra objetivos físicos, pero no es muy útil contra objetivos individuales, es decir, es inefectivo contra las personas. No sería capaz de destruir un piso entero de Nazarick y es en realidad más débil que un ítem especializado de clase divino. Aún así, sigue siendo bastante fuerte en el sentido de que es imposible que sea destruido o dañado, y además es capaz de cambiar de forma. Al parecer, Tabula Esmaragdina se lo dio a Albedo sin el permiso de los demás miembros de Ainsworth Gaunt. Momonga se dio cuenta de esto, pero no le dio importancia pues se enteró justo antes que cerrara el juego de Yggdrasil, y al llegar al Nuevo Mundo le permitió a Albedo conservarlo. Cáliz de Hygieia. Su poder es desconocido. Se sabe que actualmente lo posee Demiurge o Cocytus, uno de los dos. No se sabe exactamente quién de los dos lo tiene. Billón de espadas. Es un enigma qué habilidad posee, y se le fue entregado a Cocytus o Demiurge. No se sabe quién de los dos lo tiene, pero con certeza uno tiene el cáliz de Hygieia y el otro tiene el billón de espadas. Avaricia y generosidad. Este ítem es un par de guanteletes. El izquierdo parece ser la mano de un demonio y el derecho se ve como la mano de un ángel. Avaricia tiene el efecto de absorber y almacenar los puntos de experiencia que su usuario logre conseguir, evitando perderlos, y así almacenarlos para después. Mientras tanto, generosidad puede consumir dichos puntos de experiencia según sea necesario y usarlos de varias maneras. Mare Belofiore actualmente posee este ítem. Representación de la naturaleza y la sociedad. El efecto de este ítem es el sellar totalmente a los oponentes y al mismo usuario en diferentes dimensiones que están disponibles en el interior del ítem mundial. Es decir, intercambiaba un paisaje pintado con el mundo real y luego convertía el mundo real en el paisaje pintado seleccionado. Hay 100 mundos alternos entre los que se podía escoger, y cada uno cuenta con diferentes efectos que sirven para ir agotando los recursos y generar daño al enemigo. No solo eso, el usuario tiene total libertad de escoger a quiénes sometería sus efectos y qué efectos utilizaría. No se sabe cuál es el límite de enemigos que pueden cerrar, pero hemos visto, gracias al volumen 11, que puede encerrar un ejército de más de 80.000 efectivos. Sin embargo, tiene sus debilidades. A menos que se elijan mundos específicos que tienen rutas de escape predeterminadas, se elegiría aleatoriamente una de entre 40 rutas de escape, y si el enemigo logra escapar por esa ruta, la propiedad del ítem se transferiría al enemigo. Por supuesto, ninguna de esas rutas de escape es simple. Su propietaria actual es Aura Bellafiora. Caída del castillo y de la nación. La habilidad de este ítem mundial es el de controlar mentalmente a cualquier individuo,
inclusive a aquellos seres que tienen resistencia o inmunidad absoluta al control mental. Aunque este ítem mundial tiene cierto límite, ya que solo es capaz de encantar a un objetivo a la vez. Este ítem es propiedad de la Teocracia Slane. Como dato adicional, los altos mandos de la Teocracia piensan que probablemente este ítem no funcionaría en el Lord Dragón de Platino por ser un usuario de magia salvaje, demostrando que la Teocracia Slane tiene cierto conocimiento sobre la capacidad de la magia salvaje de negar efectos mundiales. Libro de hechizos sin nombre. El ítem es un grimorio cuya habilidad es inimaginable e incomprensible, ya que se dice que tiene el poder de un mundo entero. En su interior se va registrando toda la magia existente y tiene enumerados los hechizos en cuanto al nivel. Incluso la magia y los hechizos recién creados se transcriben automáticamente en sus páginas. El ítem mundial está protegido por un poderoso encantamiento mágico que impide que lo toque cualquiera. Es tan fuerte que solo su legítimo propietario puede tocarlo. Este ítem mundial está resguardado en el interior del castillo flotante de los 8 reyes de la codicia. Por lo tanto, podemos decir que su dueño actual es el Lord Dragón de Platino. Semillas del Árbol del Mundo. Tal ítem mundial permite a los jugadores cambiar la raza de sus avatares. Hay otros ítems mundiales que permiten el cambio racial, pero este es el único en el juego que concede específicamente a los no muertos que cambien libremente de raza sin problemas. Esto se debe a que en el juego, los jugadores no muertos se les negaba la opción de cambiar de raza, provocando que usar ítems de cambio racial fuera ineficaces en ellos. Incluso los jugadores que fueron levantados como no muertos por terceros eran incapaces de cambiar su estado de no muerto. Ni la utilización de ítems de cambio de raza y hechizos de resurrección servían para restaurar las razas de los jugadores afectados que se habían convertido en no muertos por voluntad propia. En esos casos, era obligatorio borrar el personaje y comenzar con uno nuevo. Sin embargo, con Semillas del Árbol del Mundo, los anteriores problemas se volvían fáciles de superar. Mandala de los dos mundos. Se tiene muy poca información de este, y no se sabe cuál es su poder. Tal ítem mundial de alguna forma llegó al Nuevo Mundo y se volvió un tesoro nacional, pero el país que lo resguardaba había sido destruido, y luego surgió un nuevo país en su lugar que no conoce la importancia de tal ítem. Además de estos ítems de clase mundial, hay otros de los cuales se conoce que existen, pero no se sabe ni siquiera el nombre que tienen. Por esa razón les di ciertos nombres para referirme a ellos. Vamos a empezar por dos de los 20 que posee Ainz Olgón. Ítem de clase mundial anula efectos guardado en Nazarick, o el AEGN. No se tiene casi nada de información de este. Lo único importante es que su habilidad, al parecer, está relacionada a anular los efectos de estado del afectado causados por otro ítem mundial. Hasta ahora está guardado en la tesorería de Nazarick, ya que se pierde al usarlo por ser uno de los 20. Ítem de clase mundial triple N, o No Name in Nazarick. No se sabe prácticamente nada del ítem, es que solamente se sabe que es otro de los 20 que pertenece a Ainz Olgón. Ainz lo mantiene guardado en las profundidades de Nazarick, ya que, como el otro, es un tesoro de increíble valor y si hace uso de su poder, le será muy difícil volver a recuperarlo. Ítem de clase mundial Orbe Rojo de Ainz. No se sabe su verdadero nombre, pero es el orbe rojo que siempre trae consigo dentro de su vientre. Este ítem es sumamente adaptable, ya que posee muchos poderes, y uno de ellos es eficaz contra los dragones. Sin embargo, Ainz perdería niveles cada vez que desatara todo el poder del orbe. Si abusa en su uso, llegará el momento en que este ítem mundial se volverá inservible. Ítem de clase mundial Pecho Plano Octavo. No se sabe el poder que confiere este ítem, claramente su nombre no es este. En un principio este ítem mundial estaba bajo la custodia de Aureole Omega, la guardiana de área del Santuario de las Flores de Cerezo del octavo piso. Sin embargo, el ítem pasó a ser de Shaltir Bloodfallen.
Ítem de clase mundial del Lord Dragón de la Oscuridad Profunda. No se sabe casi nada de este ítem mundial, aparte del hecho de que es uno de los 20. Lo relevante es que es propiedad de un verdadero Lord Dragón. Ítem de clase mundial Invoca Demonios. Este ítem le permite a su usuario invocar un número interminable de demonios que acabarían por cubrir completamente un mundo entero, llevando a su paso destrucción y caos. Ulbert Alain Odul quedó fascinado por este ítem mundial. Se esforzó por crear un ítem que lo imitara. Sin embargo, el resultado final no cumplió con sus expectativas y perdió el interés en él. Ítem de clase mundial crea NPCs. Utilizando este ítem mundial, brinda la oportunidad a su propietario de solicitar a los desarrolladores del juego crear NPCs personalizados sin la necesidad de contar con niveles de creación de una base de gremio, solo si se obtiene el permiso. Ítem de clase mundial aumenta niveles de creación para NPCs, ANC-NPC. El poder de este ítem consiste en aumentar los niveles de creación totales de NPCs personalizados de una base de gremio que normalmente están fijos. Por ejemplo, si una base solamente tiene un límite de 2000 niveles de creación, lo puede aumentar hasta, bueno, no se sabe cuánto realmente, hasta 2500, hasta 3000. Ese es el punto, aumenta el límite. Todos los ítems mundiales explicados con anterioridad son oficiales, ya que aparecen en el canon de la historia abordada en la novela ligera. Digo oficiales porque también existen unos cuantos ítems de clase mundial más que aún no he hablado de ellos. La razón de eso es porque tales ítems mundiales son mencionados únicamente en la novela web, y al ser contenido escrito para lo que consideramos como el borrador de la historia de Overlord, cae en la categoría de ser exclusivo solamente para esa versión. Sin embargo, eso no quita la posibilidad de que Maruyama en un futuro se anime a incluir estos ítems en el canon de la novela ligera, pero mientras tanto, estos mismos deben ser considerados como no canónicos. A continuación les daré a conocer estos ítems. Tenemos el Santo Grial. Al parecer su poder tiene que ver con algún tipo de curación. Graeae, se desconoce su poder, estaba bajo la posesión del gremio Buscadores del Mundo. Hoja de Yggdrasil, confiere a su usuario un tipo de protección. Gjallarhorn, su poder es la versión superior de la magia de supernivel, llamar avatar, invocar el avatar de Dios. Fundador, se mantiene en el misterio su habilidad, se sabe que es una locura de gestionar. La paloma que trae la rama de olivo. Su efecto es desconocido. Los jugadores que se enteraron de su existencia dijeron: ¿qué es esto? Shingeki no Kyojin otra vez. Ítem CEM, es decir, convierte enemigo mundial. Lo único conocido de este es que el campeón del mundo de Muspelheim usó este ítem mundial para convertirse en un enemigo mundial. Concretamente, uno de los 7 pecados capitales. Luchó de igual a igual contra 30 jugadores, los llevó al borde de la destrucción y al final los derrotó. Después de eso, el personaje del campeón del mundo fue borrado por los administradores del juego. Estos son los que a día de hoy se conocen, es decir, que hasta día de hoy conocemos la existencia de 25 ítems de clase mundial. Y eso que antes de que el gremio de Ainz fuera creado, se habían descubierto ya dentro del juego 50 de estos, pero no tenemos sus nombres ni sus poderes. También hay que comentar que es posible que no todos los ítems de clase mundial que existían en Yggdrasil fueran transportados al Nuevo Mundo, y tampoco se sabe si el Nuevo Mundo posee ítems de clase mundial propios, aunque realmente dudo que sea así. Si lo notaron, cada uno de los guardianes, con excepción de Victim y Gargantúa, así como NPCs importantes como Sebastian y Actor de Pandora, poseen un ítem de clase mundial, el cual les otorgó Ainz después de los sucesos del control mental a Shaltir. Esto fue así por la característica que tienen estos ítems, la protección mundial de la cual hablé anteriormente. Además de caída del castillo y del país empleado en el volumen 3, representación de la naturaleza y la sociedad fue usada por Aura durante el volumen 11,
Se presume que los 6 grandes dioses usaron un ítem de clase mundial para que todas las razas del planeta se pudieran entender. Esto último es bastante interesante de pensar, pues si bien cada raza tiene su lengua diferente, son capaces de entenderse todos los habitantes del Nuevo Mundo, algo que pudo haber sido causado por un ítem de clase mundial. Se puede pensar que también pudo haber sido hecho por el hechizo de supernivel de Deseo a una estrella. Esto me parece improbable. Creo que cambiar la regla del mundo de que todas las razas se entiendan fue hecho por un ítem de clase mundial. Al fin y al cabo, afectó a todo el mundo. Es interesante mencionar que el gremio dentro de Yggdrasil el que más tenía ítems de clase mundial era Ainz Odgone, quienes llegaron a poseer 11. Una cifra bastante elevada. Porque en contexto se conocía que el segundo gremio que más tenía poseía 3 ítems de clase mundial. Es decir, poseían 4 putas veces más que el segundo gremio que más tenía. ¿What? Hay que agregar que los 20, luego de ser usados, y también otros ítems de clase mundial de un solo uso, no desaparecían, se destruían o dejaban de funcionar. Sino que simplemente se repartían nuevamente en algún punto desconocido de los 9 mundos del juego. Por esta razón, usar estos ítems era no solo el último recurso, sino que además usualmente eran almacenados en lo más profundo de las bases de los gremios. Si bien algunos tenían varios usos, era imposible saber en qué momento se pasarían el límite de usos y perderían el ítem. Esta regla no se sabe en realidad cómo funciona en el Nuevo Mundo, pero seguramente al existir un solo mundo, hasta donde se sabe, el ítem de clase mundial se desperdigará así como en el juego, en algún punto de este único mundo, esperando ser encontrado y usado nuevamente. Y estas han sido las obras del árbol del mundo de Yggdrasil. Ítems capaces de cambiar las reglas de un juego y capaces de cambiar drásticamente el nuevo mundo. Ítems tan absurdamente poderosos que hasta daba miedo usarlos. Los inimaginables, supremos y desconocidos ítems de clase mundial. Y si te gustó este video, me ayudaría muchísimo. Sería una ayuda de clase mundial el que te suscribieras y que compartieras. También que me dejaras un comentario. Que le pasara esto a cualquier persona interesada en Overlord o a quien quieras enseñarlo de Overlord. De verdad, sería de muchísima ayuda. Y bueno, si te da mucha pereza hacer eso, con que te suscribas está bien. También incluso te puedes volver miembro, ¿sí? Por un módico precio. Realmente está bastante barato. O por medio de Twitch. También hago Twitch, hago directos hablando de Overlord, de anime, viendo anime en general. También puedes entrar por ahí y apoyarme dejándote una suscripcióncita. O también por PayPal puedes apoyarme. En fin, gracias a ustedes es que este canal se ha mantenido. Gracias a ustedes que se podrá mantener. Así que nada, espero que les haya gustado, espero que les haya agradado. Y nos vemos en la próxima con otro de estos videos. Un besito y nos vemos en la próxima. Adiósito.